La bahía de San Borombón, en la ribera oeste del estuario del Río de la Plata, en la provincia de Buenos Aires. Prospera uno de los últimos remanentes de pastizales pampeanos. Este lugar representa uno de sus últimos refugios. El paisaje está conformado por bañados, cangrejales, pastizales y espartillares. En las zonas más elevadas, bosquecillos de tala. En el pasado fue uno de los animales más comunes del pastizal pampeano. Hoy uno de los más raros, más desconocidos y lamentablemente de los más amenazados. El venado de las pampas. El camino sinuoso e irregular nos llevará hasta los pastizales que se encuentran entre las marismas y los canales mareales. Cuando llegamos a un sector elevado, encontramos una asociación de talas, sombra de toro y espinillos. Es el momento de detenernos y observar. Estos bosquecillos son utilizados por los venados como dormideros o refugio durante días lluviosos y fríos y también durante las calurosas tardes de verano. En el paisaje también abundan densas matas de cortaderas y espartillares. En el fondo, una cortina de talas. Dan paso a una planicie baja cubierta de un pastizal alto y denso. El desafío es descubrir a los venados, que solo alcanzan, por lo general, una altura en la cruz de 70 centímetros. El pelaje bayo los vuelve miméticos en el pastizal más seco. Una hermosa hembra se encuentra alerta observando todo. Finalmente, buscando pastos tiernos, una pareja se mueve en una parte baja de suelos encharcados. En la provincia de Buenos Aires, solo se encuentran en la zona de Bahía de San Borombón. Hasta comienzos del siglo XX, había millones de venados en toda la región. Primero se lo cazaba con boleadoras para comercializar sus cueros y luego vendría el avance de la ganadería. Actualmente, la especie está considerada en peligro, ya que más del 50% de la población de venados se encuentra fuera de áreas protegidas. Al ser un consumidor primario, son susceptibles a ser depredados. Es por eso el constante estado de alerta. Si nada los perturba, se mueven tranquilos y pausados mientras se alimentan. Si algo los asusta, emprenden la huida, exhibiendo, a modo de señal de alarma, el pelaje blanco del escudete de la cola. Habitan sabanas y pastizales en el extremo sur de Sudamérica. En Argentina, de todo el vasto territorio en que vivían, solo quedan 4 subpoblaciones aisladas. El centro-sur de San Luis, incluyendo una pequeña porción de La Pampa, Corrientes, norte de Santa Fe y Buenos Aires. Las 2 últimas subpoblaciones se consideran en peligro crítico si tenemos en cuenta que tienen menos de 250 individuos adultos. Las principales amenazas para los venados. La principal es la pérdida de su ambiente. Los potreros pasan a ser suelos de cultivos,
campos ganaderos o plantaciones de pinos. La caza furtiva. Es frecuente, lamentablemente, que personas ingresen a campos privados, sin permiso, con armas y perros a cazar venados, aunque esté penado por ley. La proliferación de chanchos y marrones. Compite por el espacio, alteran el comportamiento de los venados al incrementar el nivel de vigilancia. Además, no se descartaría que los chanchos puedan depredar a las crías. Los perros asilvestrados. En jaurías, atacan y matan fácilmente a individuos adultos. En muchos casos, son perros que fueron abandonados por personas irresponsables. Familias que transitan por el corredor turístico hacia la costa dejan a su mascota a mitad de camino para disfrutar de las vacaciones. La competencia con el ganado y la introducción de ciervos axis. Compiten por los mejores pastos y el espacio. Es importante y urgente avanzar en materia de conservación, ampliar la protección en áreas donde se encuentran las poblaciones, realizar tareas de manejo de potreros en propiedades privadas y seguir concientizando a la población de su valor. De extinguirse el venado, no solo se empobrecerá la diversidad genética de nuestra vida silvestre, sino también estaríamos perdiendo uno de los vertebrados más típicos de nuestra fauna autóctona de notable valor cultural.